China aprobó la polémica Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, con la que supuestamente pretende hacer frente a actos como la sedición, la subversión, el terrorismo y la injerencia extranjera sobre este territorio semiautónomo. La medida reavivó las protestas en Hong Kong, protagonizadas por los activistas pro democracia, que denuncian el fin de la premisa "un país, dos sistemas". Estados Unidos superó los 100.000 muertos y 1,5 millones de contagios por coronavirus, mientras avanzan las medidas de reapertura económica y social. La elevada cifra repercutió en el ambiente político y el precandidato a la presidencia, Joe Biden, arremetió contra la gestión de la crisis de la administración Trump. Y los hospitales de varios países de América Latina se preparan para una eventual ola de contagios por COVID-19 que colapsaría sus servicios. Trabajadores de la salud en distintos países se manifestaron para exigir mejores salarios, equipos y elementos de protección. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de France 24 en español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en China, donde el Parlamento aprobó este jueves la polémica Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, con la que pretende hacer frente a la sedición, subversión, el terrorismo y también la injerencia extranjera sobre este territorio semiautónomo. Pero el plan que fue presentado por Beijing la semana pasada reavivó las protestas en Hong Kong en rechazo, por supuesto, a esta norma que, según los activistas pro democracia, limitaría las libertades de las que gozan en su territorio. Los detalles los tiene Marina Sardinia. Ni las protestas que se vienen sucediendo en Hong Kong desde el año pasado, ni las advertencias de la comunidad internacional han frenado los planes del gobierno chino. Con 2.878 a favor, un solo voto en contra y 6 abstenciones, este jueves, durante la clausura de la Asamblea Nacional Popular, Beijing aprobó la polémica Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Salvaguardará la soberanía nacional, el desarrollo de la seguridad y la estabilidad de la fórmula "un país, dos sistemas". Sin embargo, los manifestantes hongkoneses y activistas pro democracia creen que la norma amenaza las libertades del territorio semiautónomo. La medida cuenta con el respaldo del gobierno autónomo hongkonés y profundiza la brecha de Estados Unidos con el gigante asiático. Hoy informa el Congreso que Hong Kong ya no es autónomo de China. Dados los hechos sobre el terreno, Estados Unidos está con el pueblo de Hong Kong. Washington podría limitar las relaciones comerciales especiales con el que es uno de los principales centros financieros de Asia, una eventualidad calificada como un acto de barbarie por China. Los activistas pro democracia exigen presiones sobre el gobierno de Beijing. Instamos al presidente Trump a que se haga eco de la recomendación del secretario Pompeo de aumentar las sanciones económicas parciales sobre la capital financiera de Hong Kong. Se espera que los detalles de la ley se elaboren en las próximas semanas y se promulguen antes de septiembre. Y Corea del Sur registra su peor repunte de contagios por coronavirus COVID-19. Un nuevo brote en un centro de logística en las afueras de Seúl sería el origen de la escalada de contagios en el país, que este jueves reportó 79 nuevos casos, de los cuales 69 estarían relacionados con el brote detectado días atrás en el almacén de la mayor empresa de comercio electrónico del país. El viceministro de Salud advirtió que el gobierno da por hecho que el número de casos positivos ligados a este nuevo brote irá en aumento conforme se vayan realizando más testeos a las personas en riesgo. Y Estados Unidos, epicentro de la pandemia de coronavirus, en América superó ya los 100.000 muertos y 1,5 millones de contagios, mientras avanzan las medidas de reapertura económica y social. Tras conocerse el recuento de fallecidos, el precandidato presidencial, el demócrata Joe Biden, emitió un mensaje a los estadounidenses en el que manifestó su pesar por las vidas perdidas y en el que criticó la gestión que se hizo de la crisis sanitaria. El político asegura que se pudo haber actuado mejor y que la situación que atraviesa hoy el país se podría haber evitado. With the pain, the anger and the frustration. Con el dolor, la rabia y la frustración se preguntarán si podrán salir de esta. Y ese sentimiento solo empeora sabiendo que este hito funesto nunca debió ser alcanzado. Pudo haber sido evitado. Según un estudio de la Universidad de Columbia, si esta administración hubiese actuado tan solo una semana antes implementando el distanciamiento social, si hubiese hecho lo que tenía que hacer tan solo una semana antes, hasta 36.000 muertes pudieron haberse evitado. A todos ustedes que sufren tanto dolor, lamento mucho sus pérdidas.
Y Estados Unidos llega a este dato mientras avanza hacia el desconfinamiento y en medio de un criticado manejo de la pandemia por parte de su presidente Donald Trump. Pese al impacto de los 100.000 muertos, el país no figura entre los que tienen la mayor tasa de mortalidad en el mundo, y esto nos lo cuenta Juan Pupiales. El área de Seattle registró el primer caso y el primer fallecido por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. El primer contagio a finales de enero y el primer fallecido un mes después, en febrero. Eran fechas en las que el presidente Donald Trump se refería así al virus. Uno no quiere ver pánico porque no hay razón para entrar en pánico. Para finales de marzo, Nueva York era ya considerado el nuevo epicentro mundial del brote. Las imágenes de los entierros en la isla Hart impactaron al mundo. No tenemos la infraestructura para manejar la cantidad de gente a la que estamos atendiendo. Estamos muy por encima de nuestra capacidad, tal y como pueden ver. Hasta el miércoles, Estados Unidos registraba 100.271 fallecidos, siendo el país con el mayor número de muertos del mundo, seguido del Reino Unido e Italia, los cuales no superan la barrera de los 40.000 decesos cada uno. En la Unión Americana, Nueva York contabiliza casi una tercera parte de todos los fallecidos. Cifras alarmantes, pero el contexto cambia si analizamos los muertos sobre una tasa de 1 millón de habitantes. San Marino, Bélgica y Andorra aparecen como los más golpeados, mientras que Estados Unidos registra un porcentaje muy inferior, con 309 decesos sobre 1 millón de personas. Desde hace unas semanas, algunos estados del país ya presumen de imágenes de reapertura en medio de unas cifras de desempleo que no se veían desde la Gran Depresión. Trump llegó a recomendar la ingesta de desinfectante para tratar el COVID-19 y suspendió sus comparecencias diarias sobre la pandemia. El mandatario ha visto cómo durante el brote las encuestas lo han puesto en desventaja sobre su virtual rival Joe Biden, y ya solo quedan 5 meses para los comicios presidenciales. Permanecemos en Estados Unidos y es que ya van 2 días consecutivos de protestas en la ciudad de Minneapolis por la muerte de un hombre afroamericano que fue sofocado por un oficial de la policía. Las manifestaciones, que se intensificaron ayer por la noche, denuncian las prácticas racistas por parte de las fuerzas de seguridad del país y también su brutalidad. A pesar de que Minneapolis está en el foco de las protestas, otras ciudades estadounidenses también se sumaron a las denuncias, como por ejemplo Los Ángeles. El informe es de Mar Romero. Unos pocos manifestantes afroamericanos obligan a retroceder a un coche de policía. Todo un símbolo de las protestas que se suceden desde el pasado martes en Minneapolis, en el norte de Estados Unidos. El presunto asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, tras una intervención de la policía, despertó la furia de muchos ciudadanos estadounidenses que salieron a manifestarse contra la brutalidad policial. Estamos hartos de estar hartos. Demasiadas vidas se han perdido. Ayer vimos como un hombre negro fue linchado, ¿cierto? No usaron una cuerda, usaron su rodilla. Efectivamente, uno de los oficiales inmovilizó a Floyd contra el suelo con su rodilla durante 5 minutos, a pesar de que el hombre dijo en repetidas ocasiones no poder respirar. Floyd murió poco después en el hospital. Los agentes argumentaron que era sospechoso de haber falsificado un billete o un cheque y que había ofrecido resistencia al salir del coche. Floyd no llevaba ningún arma. 4 policías fueron despedidos a raíz de los hechos, pero eso no calmó las protestas. La mayoría estuvieron dirigidas contra la misma policía, a pesar de que a medida que avanzaron las manifestaciones, la situación se volvió cada vez más violenta y llegaron a saquearse algunas tiendas y a registrarse enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Es increíble la moderación usada por los agentes de la ley ahí afuera. Realmente han hecho un trabajo muy sólido. El caso de George Floyd recuerda al de Eric Garner en 2014. Otro afroamericano también ahogado por un policía y que dio este lema al movimiento Black Lives Matter: no puedo respirar. Y tras su enfrentamiento con la red social Twitter, luego de que ésta etiquetara algunas de sus publicaciones como contenido engañoso, se espera que el presidente Donald Trump firme una orden ejecutiva para regular a las empresas de redes sociales. El mandatario había asegurado que el voto electrónico ocasionaría fraude en las próximas elecciones y Twitter etiquetó los mensajes con la mención verificar los datos, y esto encendió la polémica y el enfrentamiento.
En América Latina, los hospitales de varios países se están preparando ante la ola de contagios por COVID-19 que podría colapsar sus servicios sanitarios. Los médicos peruanos tuvieron que atender a muchísimos pacientes en espacios que fueron improvisados, mientras que en Argentina los trabajadores del área de la salud se manifestaron para exigir al gobierno mejores salarios, más equipos y también elementos de protección. Los detalles los tiene en su informe Andrea Amaya. Con más de 82.000 contagiados por COVID-19, Chile se enfrenta a un muy posible colapso de los servicios médicos en los hospitales. Cuando las ambulancias llegan con pacientes en estado grave a causa del virus, deben esperar hasta 8 horas para que sean admitidos en cuidados intensivos. Cuando ya estamos hablando de que ventilamos a pacientes con máquinas de anestesia, esa es la última línea de defensa. Hay que tener claro que la situación de tener que elegir a quién se le da un ventilador o no es una situación que puede llegar a Chile. En el país vecino, médicos y enfermeras manifestaron en Buenos Aires para reclamarle al gobierno mejores salarios y más elementos de protección personal. Son muchos los que sienten inseguridad laboral. La realidad es que sentimos que todos los, el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo en estos momentos no nos protegen, hablan mucho de nosotros, salen a las 9 de la noche y muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden y que definitivamente no pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario, cumpliendo con nuestra profesión. Y en Perú, segundo país latinoamericano con el mayor número de contagiados después de Brasil, los médicos aseguran que el sistema de atención a pacientes con COVID-19 se ha derrumbado. No tenemos cama en UCI, no tenemos cama que va al hospital Resola. Los pacientes diarios están falleciendo. No hay resultado de las autoridades. Entonces pedimos de manera urgente, queremos resultados, que nos lleguen los equipos de protección personal. Según la Organización Mundial de la Salud, el continente americano es el nuevo epicentro de la pandemia, siendo Brasil el país más afectado. A muchos ahora les preocupa que varios gobiernos en América Latina están tomando medidas de desconfinamiento cuando la región aún no está en una etapa de normalización como avanza en Europa y Asia. Continuamos en América Latina y vamos a Ecuador, donde los sistemas sanitarios y también funerarios del país se encuentran colapsados a tal punto que al menos 130 cuerpos de fallecidos por el virus del COVID-19 permanecen sin ser identificados por las autoridades. En medio de la crisis, el gobierno estableció un grupo de trabajadores destinado a recolectar cadáveres y desplegó contenedores para almacenar los cuerpos, pero muchos se perdieron o fueron identificados de manera errónea y hoy sus familiares buscan en morgues, hospitales e incluso en contenedores. Esta situación de extravío de cuerpos, eso es una de las facetas más dramáticas que hemos venido documentando y ha conmovido a la sociedad ecuatoriana y guayaquileña en particular. Son 63 casos de personas que hemos documentado que andan buscando respuesta sobre el paradero de sus parientes fallecidos en manos de los hospitales públicos aquí en Guayaquil. Esta situación tiene que ver con el caos que se generó a finales de marzo, resultado del congestionamiento del volumen de pacientes y de fallecimientos en casas, especialmente en barrios pobres. Y un tercer buque petrolero iraní ya se encuentra en territorio venezolano, escoltado por la Armada y por la Fuerza Aérea Nacional, luego de que otros dos atracaran en este país esta semana, en un hecho que ha elevado las tensiones con Estados Unidos por la seguridad en la región. Y en medio de la dura crisis de petróleo que atraviesa la nación caribeña, el presidente Nicolás Maduro anunció que comenzará a cobrar la gasolina a los ciudadanos, mientras un cuarto cargamento iraní se acerca ya a la zona económica exclusiva de Venezuela. Y tras meses de encierro, los madrileños reavivaron un viejo esparcimiento. Estamos hablando del autocine. El Cine Drive de la capital española volvió a abrir el miércoles con todas las medidas para protegerse del coronavirus. El ingreso fue limitado a 100 autos por películas y se garantizó el distanciamiento entre las personas. Para muchos se trata de una de las maneras más seguras de entretenimiento en tiempos de pandemia. Con estas imágenes nos despedimos. Quédense en France 24 y en france24.com.